Cuando Dios nos da una esfera de influencia, eso es un gran privilegio, pero también es una tremenda responsabilidad. Y yo creo que estamos viviendo días pero muy importantes, pero también días donde Dios nos está demandando vivir en esa esfera de influencia con un estándar muy alto de consagración y de una vida dedicada a Él. Somos luz, somos sal, y por donde quiera que estemos y por donde quiera que pasemos, nuestra vida tiene que inspirar y retar a otros. Y yo quiero que vamos a 1 Samuel, el capítulo 3 y el versículo 1. Solamente vamos a leer este texto para iniciar nuestra palabra en esta noche. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Diga: escaseaba en aquellos días. Padre, te damos gracias en esta noche. Estamos con nuestro corazón abierto para lo que tú quieras hablarnos. Como líderes, como personas que tú has llamado para estar al frente de otras personas, tenemos que decirte gracias, Señor. Gracias porque no somos dignos. Gracias porque solo tu amor y tu misericordia lo ha permitido. Y queremos que esta palabra nos confronte para poder vivir la clase de liderazgo que tú quieres. Señor, rétanos, confróntanos, háblanos directamente al corazón y recibe toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Quiero hablar acerca de los días de dos generaciones, porque aquí el texto que leímos enfatiza en aquellos días, una expresión que marca los días en que Israel estaba viviendo. Y los días en que Israel estaba viviendo fueron marcados por situaciones que lo vamos a ver aquí. ¿Qué sucedió en aquellos días? La palabra de Dios es muy clara y yo puedo decirte, fueron los días de dos generaciones que marcaron en la nación destino. Dos generaciones, una generación marcó un destino trágico y otra generación levantó a la nación después de ese destino trágico. Usted y yo en esta noche, a través de la palabra, vamos a tener que tomar una decisión. ¿Qué clase de liderazgo vamos a desarrollar mientras yo te presento lo que determinó una y otra generación? Cuando uno está en el llamado del Señor, normalmente uno ve personas que lo retan a uno, o personas que lo retan para vivir esa clase de vida que Dios quiere, o personas que te pueden retar para aparentemente vivir esa clase que Dios quiere, pero que no realmente, porque los frutos no son buenos. Y aquí vemos que en estos días se levantaron dos generaciones paralelamente y necesitamos abrir nuestros ojos para que nos sirva de prevención. Yo voy a hablarte en esta noche de la generación de Elí y te voy a hablar de la generación de Samuel. Son mis dos puntos del mensaje: generación de Elí, y en esta generación de Elí tú vas a ver qué fue lo que caracterizó esa generación. Posiblemente tú y yo podemos estar haciendo algo o algunas cosas que marcaron esta generación.
sea en el liderazgo de tu casa, como sacerdote de familia, o sea en el liderazgo de tu empresa, donde tú estás como líder, como gerente, como dueño, o sea en el liderazgo en la iglesia, donde Dios te ha colocado, como es esta iglesia de Ríos de Vida. Que el Señor entonces nos hable a través de estas características. Los días de la generación de Elí, ¿por qué fueron marcados? Número uno, por un liderazgo corrupto, un liderazgo que estaba marcado por la corrupción. El capítulo 2, ese liderazgo se muestra en el versículo 12, en el versículo 17, en el versículo 22, dice que lideraban los hijos de Elí, pero no tenían ningún conocimiento de Dios. Es triste que dice que eran hombres impíos, y esa palabra es muy, muy dura. No tenían ningún conocimiento de Dios. Esa palabra estremece. Gente sirviendo, pero no conocían a Dios. Y la falta de conocimiento de Dios va a traer en tu vida mucha religiosidad. La falta de conocimiento de Dios te va a dar una imagen pálida, la religión, de quién es Dios. Y estos muchachos, tristemente, estaban marcados con ese término, impíos, impíos. Efesios capítulo 1, versículo 16 y 17, el apóstol Pablo está orando por una de las iglesias más maduras que encontramos al inicio, el historial de la iglesia. De hecho, la tenemos en Apocalipsis capítulo 2, es la iglesia de Éfeso, marcada con la palabra, con un liderazgo apostólico buenísimo. Y es Pablo orando en Efesios 1, y la petición de Pablo por esta iglesia era que Dios les diera sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, que alumbrara los ojos de su entendimiento para que ellos pudieran llegar a un conocimiento mayor de Dios. El conocimiento de Dios es progresivo en nuestras vidas, y como líderes necesitamos entender que no nos basta con lo que nos dan el domingo, que no nos bastan con lo que nos dan. Usted tiene que buscar a Dios todos los días para poder crecer en un conocimiento mucho mayor de Dios. Él quiere revelarse a nosotros, pero esta generación fue marcada porque no tenían conocimiento de Dios. Era un liderazgo corrupto, servían en la casa de Dios, pero no conocían a Dios. Por eso fue marcado con corrupción. El versículo 17 dice que era muy grave delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. El versículo 22 agrega a esa corrupción: pero Elí era muy viejo, dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjese qué corrupción había. Estamos hablando de la iglesia. Estaban en la iglesia, lideraban en la iglesia, eran hijos de Elí. Las ofrendas las malversaban, y aparte de eso fornicaban, adulteraban dentro de la misma casa de Dios. Usted dirá, terrible, y yo tengo que decirte, eso también está pasando hoy día. Por eso, alerta roja. ¿Cómo era la generación de los hijos de Elí? Era un liderazgo corrupto, pero también era un liderazgo negligente, permisivo, sin autoridad. Elías no tenía autoridad sobre sus hijos. Ellos hacían lo que querían, y dice, él era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, pero nunca les dijo nada. Lo que el versículo 23 dice de Elí, que les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Es triste porque
ese liderazgo de Elí era un liderazgo permisivo. No había disciplina, no había corrección. No dijo a sus hijos: ustedes no pueden seguir en esto hasta que realmente sus vidas sean cambiadas. Eran sus hijos, pero no les dijo nada. Ellos seguían en el liderazgo. Y yo creo que necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos volver a lo que la Biblia establece, la disciplina. Disciplina a tus hijos en casa. Si no los disciplina, te van a avergonzar. Pero la disciplina en la iglesia debe de existir. Cuando yo llegué por primera vez a la que por 38 años en mi iglesia, fue la primera iglesia y ha sido mi iglesia por 38 años. Y esa iglesia ha visto 5 generaciones de nosotros. En esa iglesia y en las hijas de esa iglesia, 5 generaciones de nuestra familia se han bautizado y han seguido los caminos del Señor. La madre de mi suegra, mi esposo y yo, nuestros hijos y nuestros nietos, 5 generaciones. Pero la primera vez, después de pasar de lo que fue donde yo conocí al Señor, que fue la renovación carismática, que fue el tiempo donde el Espíritu Santo indudablemente visitó la Iglesia Católica y nos preparó para conocer la verdad y que la verdad nos hiciera libres. Y yo creo que aquí hay gente que fue su inicio allí, y ese fue nuestro inicio. Pero a los 2 años y un poco más, ya sentimos la necesidad de encontrar más sustancia. Y fue cuando llegamos con mi familia a lo que es la Iglesia Filadelfia Central en Bogotá. Pastor Colin y pastora Miriam Crawford. Pero el primer domingo que yo llego a mi iglesia, yo iba tan feliz porque necesitaba oír palabra. Y a él lo habíamos escuchado ya en la renovación. Él iba a dar enseñanza sobre el nuevo nacimiento dentro de la renovación carismática. Entonces yo sabía que él era un maestro, yo tenía hambre de la palabra y llegamos a la que hoy es nuestra iglesia. Pero que resulta que ese domingo no hubo una predicación normal, sino que hubo una disciplina del copastor y su esposa. Porque siendo líderes, copastor, ellos se casaron, eran 2 jóvenes, se casaron, pero no dijeron que ella estaba embarazada. Muy duro. Ahora, para una mente católica todavía, para una persona nueva llegar cuando hay un proceso de disciplina, pero lo llevaron de una manera maravillosa. O sea, era que yo hubiera salido corriendo, pero se hizo con el amor y la misericordia y la autoridad, las cosas combinadas, como Dios sabe hacer las cosas. Y ellos pasaron, ellos pidieron perdón, ellos reconocieron su pecado y aceptaron la disciplina de estar sentados hasta que se determinara. La disciplina nunca es para destrucción, la disciplina es para restauración. Téngalo por seguro. Y esta noche yo siento dar este mensaje. Tal vez no habrá mucha emoción, tal vez vamos a ser confrontados con la palabra, pero he orado y siento que esta es la palabra que hoy necesitamos recibir. Y Elí era un hombre permisivo. Elí tenía un liderazgo negligente, no tenía autoridad sobre sus hijos. Tanto así que cuando usted ve que Dios le habla a través del profeta Samuel, el capítulo 3, versículo 13, le dice: y yo le mostraré a Elí que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra mí y él no los ha estorbado. Y Dios lo llama a ese pecado, ni siquiera negligencia, lo llama iniquidad. Y usted y yo necesitamos entender esto.
Padres que están aquí necesitan entender que necesitan poner disciplina con sus hijos. Sus hijos llegarán hasta donde usted se los permita. Y si usted le pone límites, aunque le hagan el show que le hagan, pero usted le pone límite y no se avergüenza, sino que los corrige, usted va a tener grandes hombres y mujeres de Dios que mañana le van a agradecer. Y lo mismo es en la iglesia, cuando tenemos quien nos exhorte, quien nos corrija, quien nos llame la atención, quien nos diga, no estás haciendo bien. Eso es una bendición. Una iglesia que tiene disciplina, una iglesia que corrige, una iglesia que realmente marca autoridad, es una iglesia de bendición. Es una iglesia de bendición. Los hijos de Elí no tenían un liderazgo bueno, lo tenían corrupto. Eran días de un liderazgo negligente. Número 3, era un tiempo, días triste, donde la palabra escaseaba. Versículo 1 que leímos dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Y eso es duro. ¿Sabe qué? En los días del rey Josías, segunda de Crónicas, capítulo 34, se dice en los días de Josías, claro, habían tenido una serie de reyes del reino del sur que fueron muy duros, muy paganos. El padre de Josías, Amnón, el abuelo de Josías, Manasés, que por misericordia de Dios al final de sus días volteó otra vez su rostro al Señor, pero dice que el corazón de ellos era tan malo que hastiaba el corazón de Dios. Eso es duro. Y en los días de esos reyes la palabra de Dios se perdió y por eso vivía el pueblo como vivía. Con tristeza yo tengo que decirte que los días de Josías no son diferentes a los nuestros. Y los días de Elí no son diferentes a los nuestros. Esta palabra ya no se predica en el púlpito. Esta palabra ya no se expone. Yo te puedo predicar un mensaje de mi propio corazón y no te va a confrontar. Pero esta palabra es un retrato, es un espejo. Aquí nos vamos a ver y Dios va a tocar nuestros corazones. Pero qué tremendo que dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, que no había visión con frecuencia. Es muy triste porque esta palabra trae dirección. Esta palabra nos lleva a la madurez. Esta palabra realmente nos lleva a vivir una vida correcta. Pero hoy la palabra no está en el púlpito. Me gusta verles sus Biblias. Yo sé que la pasan en pantalla, pero me gusta verles sus Biblias. Me gusta que los niños traigan sus Biblias. ¿Qué nos está pasando? No hay palabra. Si usted está en una iglesia de palabra, alabe a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra jamás pasará. Y esos días se marcaron por eso. Pero también fueron días marcados, número 4, con un liderazgo sin visión. No tenían visión. Visión es el puente que te conecta con el propósito de Dios. Proverbios 4:25 en la Nueva Traducción Viviente dice: pon la mirada en lo que tienes adelante, fija la vista en lo que está frente a ti. ¿De qué está hablando? Visión es lo que Dios da. Dios le da a un hombre, Dios le da a una mujer para ir en pos de eso, del cumplimiento. Y luego el hombre y la mujer de Dios lo imparte sobre la gente que como equipo va a ayudar a cumplir la visión. Pero en los días de Elí era sin visión. Si usted pregunta cuál es la visión de esta iglesia, seguro que usted la va a saber. ¿Para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? No somos una iglesia. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No, sabemos que Dios ha determinado hacer esto y para allá vamos, en todo.
Y cuando hay visión, la gente realmente está feliz. Pero Elí, según el capítulo 3, versículo 2 dice: aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Capítulo 4, versículo 15 dice: era ya Elí de edad de 98 años, sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. 90 y pico de años. Ahora permítame decir esto: no era cuestión de edad, era cuestión de visión espiritual. Sin visión el pueblo perece. Necesitamos tener visión. Usted en su casa necesita tener visión. Terminamos un año y comenzamos otro, y usted ora y dice: el año que viene Dios quiere que hagamos esto en su negocio. El año que viene, si eso no sucede, está mal. El año que viene usted tiene que buscar a Dios para ver qué va a pasar el año que viene. No cambiamos de visión a cada rato, no, continuamos creciendo en la visión. Pero este hombre era ciego. Y aquí la connotación que yo recibo al leer esto no era cuestión de ceguera física, es que no tenía visión. Y gente necesita que su líder tenga visión, que la iglesia tenga visión de Dios para saber a dónde vamos. No era cuestión de edad, porque tenía aquí 90 y pico de años. Pero cuando usted va a Deuteronomio capítulo 34, habla de Moisés. Y mire lo que dice en el versículo 7, Deuteronomio 34, 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos, alabado sea Dios, nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y él tenía visión, Moisés tenía visión. La visión de la tierra fue tal que no pudo entrar a la tierra, pero Dios lo llevó al monte Nebo y le dijo: mírala, porque ha sido tu visión. Mírala, no vas a poder entrar, pero mírala, y vas a saber que el pueblo la va a tomar. Esa fue la visión que yo te di desde Egipto, y han caminado 40 años, no porque fuera mi voluntad. Yo solamente dije 2 años y no quisieron, pero ahora tú la vas a mirar, porque toda esta generación la va a tomar, y la tierra será del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Un liderazgo sin visión. Número 5, un liderazgo estático. Estático porque no tenía discernimiento. Estático porque permaneció sentado. Fíjese que no tenía discernimiento. En el capítulo 1, versículo 13 de Primera de Samuel, está Ana. ¿Se acuerdan de Ana? Dice que Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. No había discernimiento. El versículo 15. Y Ana le respondió: no, Señor mío, yo no soy una mujer, yo solo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que estoy derramando mi corazón delante de Dios. Wow. ¿Por qué era estático? Porque no tenía discernimiento, y además era un liderazgo sentado, pesado, dormido. El capítulo 4, el versículo 12 dice: y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Versículo 13, y cuando llegó, ahí estaba. Y el 14, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo y alborozo es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas. Elí, ya era Elí de 98 años, sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. ¿Qué ha acontecido, hijo mío?
El mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y mientras él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Estático. ¿Sabe? En el ministerio uno no puede quedarse sentado. En el ministerio uno tiene que avanzar, porque Dios nunca dejará de seguir extendiendo en todas las áreas. Lo que necesitamos es tener oídos y visión de Dios. Pero este estaba tranquilo. La iglesia no crecía y decían: es que ¿para qué una iglesia grande? Con 80 estamos. Estaba estático, estaba pesado. Dios quiere líderes activos. Dios quiere líderes que se muevan. Dios quiere líderes que sirvan de ejemplo. No que nos llenemos de actividades, que hay que tener tiempo para, pero líderes activos, líderes que realmente se conviertan en un reto muy triste, estático. Hace 3 años estaba predicando yo en Puebla, en un evento que organiza un gran hombre de Dios en la ciudad de Puebla, pero él vive en el DF. Es un misionero que hace muchísimos años Dios envió a México y ha sido una bendición para México, ha sido un padre para esa nación. México ama al hermano Weismayer. Tremendo hombre de Dios, a quien yo respeto y honro. Y cada vez que yo paso por el DF y tengo algún tiempito, yo pido a mi amigo Alejandro Escobedo y a otros, si puedo ir a ver al hermano Weismayer, si puedo estar aunque sea, qué privilegio, qué honor poder verlo. Para ese tiempo, hace 3 años, tenía 92 años. Estábamos allí en la conferencia, yo tenía que predicar, pero fue algo hermoso oír a este hombre predicar 1 hora sin cansarse. Pero él dijo esto que me impactó. Él se paró y dijo: tengo 92 años, estoy cansado, necesito que oren por mí para que Dios me dé un toque nuevo de su espíritu, porque Dios me ha hablado que tiene muchas cosas nuevas para mí para hacer en México. A los 92 años, alabado sea el Señor. Oh, qué lindo. Yo quiero ser como Caleb. A los 85 años dijo: dame ese monte, porque yo tengo las mismas fuerzas y el mismo vigor que tenía cuando tenía 40 años. Lo tomaré y lo poseeré hasta el final. Y esperamos eso. Yo espero servirle al Señor hasta el último día de mi vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Él me ha dado sus fuerzas. Gracias a Dios que cada vez hay mayor anhelo de esta palabra, de predicarla. Cada vez, mire, yo estaba pensando el otro día: Señor, yo quisiera 35 años más para seguir escudriñando esta palabra, porque paso a veces por un capítulo de esta palabra que ya lo he predicado 3 veces y encuentro tesoros que usted no se imagina. Y yo digo que no se me acabe la vida para seguir predicando esta palabra en todas las naciones de la tierra. Ese liderazgo era un liderazgo estático. Fíjese que cayó y murió. Y lo último, en cuanto a la generación de Elí, lo último, y yo diría que lo más triste, fue un liderazgo que permitió que la gloria de Dios se fuera de la nación. La Shekinah de Dios. La Shekinah de Dios. Qué triste. ¿Sabe por qué? Porque el capítulo 4 habla de que los filisteos vinieron y los derrotaron. Y el pueblo decidió una cosa. Ellos dijeron: ¿por qué nos ha Dios
llevado a la derrota. ¿Y sabe lo que dijeron? Traigamos el arca de Jehová al campo de batalla, que si traemos el arca de Jehová al campo de batalla vamos a ganar. Usaron la presencia de Dios como un amuleto. Ellos no vieron que sus corazones no estaban bien con Dios. Ellos debieron arrepentirse, buscar de Dios, y Dios en esa humillación y en ese arrepentimiento les hubiera dado la victoria. Pero ellos llevaron la presencia de Dios, y nada menos que si usted lee el capítulo 4, quienes llevaron la presencia de Dios, el arca, fue Ofni y Fines. Y la presencia de Dios les fue quitada por los filisteos y pasó a manos de los inconversos. Y la Shekinah de Dios abandonó a Israel por más de 40 años. Y eso lo produjo el liderazgo de los hijos de Elí. Pero no quiero terminar este mensaje así. Yo quiero que vamos a la generación de Samuel. ¿Qué caracterizó esta generación? Me encanta. Y quiero que pongamos mucho cuidado. Número 1, fue una generación consagrada a Dios. Fue una generación de consagración. Eso es lo que necesitamos hoy. Veo tanto joven aquí al frente mío. Y yo tengo que decirte, jóvenes, Dios los está llamando a una vida de consagración. Cómo me gusta ver a Miguel Esteban, cómo me gusta ver a Sammy, cómo me gusta, siempre están activos, siempre están buscando con un respeto y una honra a los mayores. Ellos llegan y te tratan de una manera que te honran. Cómo me gusta, porque yo he sido su consejera en muchas ocasiones. Y cómo me gusta cuando saben que está mal y llaman para hablar conmigo. Eso se llama consagración. Y me gusta porque la generación de Samuel fue una generación consagrada. El capítulo 1 de Primera de Samuel, el versículo 11, aquí tenemos a una Ana, todavía no existe Samuel. Y dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, escuche esto, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Una madre que no había ni siquiera concebido el hijo y ya lo estaba consagrando a Jehová. Su problema era la infertilidad. Pero quiero que sepa esto, Ana no estaba pidiendo un hijo para ella. Ana fue una mujer con discernimiento, mejor discernimiento que Elí. Ana entendió que la nación estaba mal porque el liderazgo estaba mal, y Ana clamó a Dios por un hijo para que se levantara una voz profética y la nación pudiera ir a una restauración espiritual. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y ella dijo, te lo consagro. No lo había concebido, si me lo das te lo consagro. Y en el versículo 24 del mismo capítulo 1 ya nace Samuel, ya lo desteta, y dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. ¿Qué edad podría tener? 4 añitos. Y el versículo 26, y ella dijo, Señor mío, vive tu alma, yo soy aquella mujer que estuvo aquí orando a Jehová. Por este niño oraba, Jehová me lo dio lo que lo pedí. Yo pues vengo aquí y lo dedico a Jehová todos los días que viva este niño será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Wow. Lo consagró antes de nacer. Antes de concebirlo, antes de nacer, lo consagró cuando nació. Usted sabe lo que es para una mujer estéril tener un bebé en sus brazos y saber que lo tiene que llevar. Y escuche esto, lo llevó de 4 o 5 añitos y saber que lo iba a colocar en un lugar de corrupción.
pero lo había preparado. Mientras lo amamantaba, vas a estar en medio de un liderazgo corrupto, pero tú eres una voz profética para esta nación. Tú eres una voz profética, y como profeta de Dios te vas a mantener aislado de todo pecado, de toda contaminación, de toda suciedad. Vean lo que veas, Samuel. Oigan lo que oigas. Recuerda que tú estás apartado para Dios. Estás apartado para Dios. Y eso es lo que tenemos que decirle a esta generación. Ustedes han sido apartados para Dios, apartados para el Señor. Ustedes van a cumplir un propósito en esta tierra mucho mayor que el que nosotros estamos cumpliendo. Si la entienden, si la reciben, si caminan, si se preparan, si se abstienen, si se mantienen apartados de todo, Dios los usará de una manera tan grande que podrán llevar su nombre en alto, y podremos contribuir a una mejor Cartagena, a una mejor Bolívar y a una mejor Colombia. Una generación consagrada a Dios. Oh, qué lindo. Número 2, esta generación de Samuel fue una generación dispuesta a crecer. Diga conmigo, dispuesta a crecer. Aún en medio de la corrupción, dispuesta a crecer. Una generación que no se dejó contaminar. Una generación de promesa que crece diciendo no al ambiente corrupto, no al pecado. En la universidad, en el colegio, en el trabajo. No, no, no. Me van a hacer bullying, no importa. Yo tengo un Dios grande y todo bullying no me va a pegar a mí. Me mantendré bien. ¿Usted cree que no le hicieron bullying a Daniel cuando él dijo: propongo en mi corazón no contaminarme de la comida del rey? Él dijo: estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Y Dios dijo a través de la oración intercesora de Jesús: Señor, guárdalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Usted por qué cree que Ana cada año llevaba una túnica diferente? Le hacía a su hijo una túnica diferente. ¿Por qué? Porque ella sabía que esa era una generación dispuesta a crecer, que crecería en gracia y en estatura delante de Dios y de los hombres. Es tremendo. El versículo 26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Una generación dispuesta a crecer. ¿Está usted dispuesto a crecer en el Señor? Hoy llego aquí, pero quiero más. No sea ambicioso con la plata, pero sea ambicioso con Dios. No se conforme con lo hasta donde. Ahora yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Vuélvase adicto a Dios. Vuélvase adicto a su palabra. Vuélvase adicto a la meditación. Vuélvase adicto a los dones del Señor, a la unción del Señor. Queremos más. Es una generación dispuesta a crecer. Número 3, una generación dispuesta a servir y no ser servido. Dígalo conmigo: a servir y no ser servido. El capítulo 2 de Primera de Samuel, el versículo 11 dice: y Elcana se volvió a su casa después de que consagraron, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. La palabra ministrar es la palabra servir. El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Versículo 18: y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Aquí lo vemos, capítulo 3, versículo 1, en el que leímos: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Aquí vemos que desde niño ministraba, siguió creciendo, ministraba. Llegó a ser joven y ministraba. Él quería servir. Necesitamos entender que el que no sirve, no sirve. Y como alguien dijo: el que no nace para servir, no sirve para vivir.
La vida cristiana es servicio. Y es un servicio con pasión. Es un servicio no para los hombres, sino para Dios. No importa lo que tenga que hacer, es para Dios. No importa si tengo que barrer, trapear, es para Dios. No importa si me mandan, es para Dios y lo voy a hacer con todo mi amor. Hay un librito que deben comprarlo, se llama La práctica de la presencia de Dios. Es del hermano Lorenzo. ¿Qué libro? Es un librito pequeño, pero es la historia de un monje católico en un convento. Él parece que sufrió alguna vez una caída y lo consideraban torpe. ¿Sabe qué? A él le pusieron a hacer los trabajos más degradantes en el convento. Él pelaba las papas, él lavaba los pisos, él remendaba las sandalias de los otros monjes. Y ese hombre, cuando usted lee ese libro, usted tiene que ser impactado. Amaba a Dios de una manera tan increíble, que si él estaba cortando, limpiando las papas, él le decía: ven, Señor, limpiemos las papas. Tú y yo limpiamos papas, tú y yo limpiamos piso. Y vivía en una comunión y en una comunicación y en una intimidad con Dios, que aunque él limpiaba los pisos, tirado allí en el piso, ya en sus años, él amaba a Dios, todo le parecía hermoso. El miércoles de la semana pasada y el jueves de la semana pasada yo estaba predicando en Engativá, allá en Bogotá, en una iglesia muy linda de Asambleas de Dios. Ellos me mandaron a recoger con un hermano que tiene un taxi y me subí, y sabes que yo no quería llegar a la iglesia. Le digo yo: hermano, ¿y cómo le va con el taxi? Maravillosamente. Mire, hermana, yo en este taxi es un semillero. Aquí el que llega se va con Cristo. Así no me pague, se va con Cristo. Y le digo: ¿y hasta qué horas trabaja? No, yo trabajo más o menos hasta las 9 de la noche, a veces hasta las 2 de la mañana. Y no le da miedo con estas. No, ¿cómo me va a dar miedo? Si yo aquí tengo al Cristo de la gloria que me protege. Y digo: y en esta ciudad tan peligrosa. ¿Qué ciudad peligrosa? Bogotá es un paraíso. Yo decía: Dios mío, este hombre. Mira, es la clase. Y le digo: ¿y qué pasa con los Uber? Porque como tienen tanto problema los taxistas con los Uber, me dice: yo ni me doy cuenta de los Uber. Yo tengo que trabajar para pagar mi cuota, pagar la cuota de la casa, pagar el colegio de los niños. Esta ciudad tiene para todos. Un corazón pero de alabanza a Dios. Y entre los ires y venides resulta, y le digo yo: bueno, gracias a Dios. Siquiera, ¿cuántos años lleva manejando? Yo llevo manejando taxi, llevo manejando como 16 años. Y la primera vez me metieron un balazo. Aquí yo estuve grave. Y digo: le metieron un balazo. Estuvo grave. Casi se muere, no daban 5 por la vida de él. Y luego yo salí, ya me repuse y volví a coger mi taxi. Después me metieron una cuchillada que casi me quitan la aorta. Dios mío. Y yo le digo: ¿y usted sigue manejando? Oh, sí. Eso fue, mire, aquí estoy. Dios no permitió que me pasara nada. Me han robado, me han estrellado, pero él sigue cantando y alabando a Dios, y el que se sube sale con Cristo en su corazón. Y entonces algo hablábamos, dice: lo que pasa es que la gente no quiere trabajar. No, uno tiene que trabajar. Y entonces me cuenta algo de su historia, de su hoja de vida. Dice: no, yo tuve 10 años trabajando en Alemania, en Italia y en España. Y yo: ¿qué? Sí, yo me gané una beca y me fui.
y trabajé allá. Hoy me dice, yo en Alemania, al principio fue duro, pero después me gané la gente. Y yo le digo, ¿y usted habla alemán? Sí, yo hablo alemán. Hablaba italiano, hablaba alemán, y hablaba español y hablaba en lenguas también. Gracias a Dios. Lo que te quiero decir es que es esa clase de personas dispuestas a servir. Con un matrimonio muy lindo. Y la primera noche le digo yo a los pastores, Jesús, el taxista, qué bueno. Oh, me dice, hermana, él es una bendición aquí en la iglesia. Su familia es una bendición. Sus hijos están en la alabanza. Sus hijos están en esto. Es una familia que vive para Dios y vive para servirle a Dios. Y la generación de Elí es una generación dispuesta a servir. El modelo del servicio por excelencia, recuerde quién es: Jesús. Él dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas potestad, pero en mi reino no será así, sino que el que quiere ser grande tendrá que ser el último y el servidor de todos. Y luego él se puso como ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lo que Dios quiere es que sirvamos en casa, que nuestros hijos nos vean sirviendo. Los hijos nunca harán lo que tú les digas, harán lo que te vean hacer a ti. Tú eres el ejemplo. Y que nos vean sirviendo en la iglesia, comprometidos con la iglesia. Entonces los tendremos aquí. No estarán comprometidos con el mundo. No los dimos a luz ni los engendramos para servirle a un mundo pecador. Ellos servirán a Cristo en el mundo y serán luz en el mundo y serán sal en el mundo para ganar a muchos para Él. La generación dispuesta a servir. Número 4, rápidamente, es una generación que busca la presencia de Dios. En el versículo 6 del capítulo 3 encontramos un contraste. Dice aquí, vamos a leer el 3, dice: y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová lo llamó. Este muchacho dormía cerca de ¿qué? Del arca de la presencia de Jehová. Y en el capítulo 2, versículo 22, ¿dónde dormían los hijos de Elí? Lo leímos hace un ratico. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Este dormía cerca de Dios. Los otros usaban la casa de Dios para sus perversiones. Qué tremendo. Esta generación de los Samueles es una generación que busca apasionadamente la presencia de Dios, que quiere la presencia de Dios. ¿Quiere usted la presencia de Dios? Busca la presencia de Dios. Qué maravillosa es esa presencia de Dios. ¿Sabe? Cuando se habla de Josías, dice que él comenzó a gobernar a los 8 años. Segunda de Crónicas 34, versículo 1 al 3. Me gusta esto. Dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, o sea, tenía 16 años, 8 comenzó, 8 de reinado, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, de las esculturas e imágenes fundidas. Tenía 16 años y comenzó a buscar a Dios, la presencia de Dios. Lo que me gusta de Josías es que Josías, su padre no era David.
Su padre era Amnón. David había muerto hace mucho tiempo. Pero mire qué importancia, qué importante para marcar nuestras generaciones es un liderazgo correcto. Es un liderazgo que realmente traiga una influencia sobre las generaciones jóvenes, sobre los niños. Qué importante es que usted y yo entendamos que tenemos que caminar de una manera correcta, porque esta generación necesita estándares de vida muy altos. Usted y yo somos los modelos, o buenos o malos. O buenos o malos. Estaba predicando en el mes de febrero en España. Estaba en un evento muy grande que tengo la bendición de ser invitada constantemente, que convoca a mujeres de toda España. Ahora, tener toda esta gente en un día, lunes, aquí, Dios mío, esto es un milagro. Son miles, cientos de personas. En España, tener un evento de mujeres de 1,800, 1,500 o 2,000 mujeres es como tener aquí un evento de mujeres de 30,000, para que usted me entienda, no es fácil. Estaba predicando en Madrid y después pasé a Alicante, a una iglesia hermosa que nuestra iglesia madre tiene allá. El domingo terminé de predicar y ¿sabe qué? Viene una mujer con un niño de 6, 7 años y me dice: pastora, mi niño quiere tomarse una foto con usted. Le digo: claro. Y luego me dice su mamá: mire, pastora, él es su fan. Él llega del colegio a comer algo y a verla por YouTube antes de hacer tareas. Y sabe que a mí se me desgranaron las lágrimas, porque que un niño de 6 años quiera la vida que tú tienes es un reto. Pero no terminó cuando llegó una niña de 10 años, hermosa, Angelita. Y Angelita viene y me dice lo mismo: pastora, yo soy tu fan. Y entonces me dice: y también soy fan del pastor Andrés Corzo. ¿Tú eres amiga de él? Le digo: sí, yo soy amiga de él. ¿Le podías preguntar algo? Claro que sí. ¿Qué quieres preguntarle? ¿Le podías preguntar cuál es el propósito de tantos jóvenes que él tiene en su iglesia? ¿Cuál es el propósito de él con tantos jóvenes? Entonces me pareció importante y dije yo: pues mira, vamos a hacer algo. Según los horarios, yo creo que voy a ponerle un mensaje a él, le voy a tomar una foto tuya, le voy a decir que tú eres su fan y que le quieres hacer una pregunta. Y entonces le dije yo: voy a poner la foto, y se la mandé. Pero ¿sabes qué? Mejor tú le mandas el mensaje. No, pastor, le dije: sí. ¿Y qué voy a decir? Di que tú eres fulana de tal, que asistes a tal iglesia, que vives en Alicante y que quieres hacerle una pregunta y se la haces. Pues se lo grabé. Le mandé la foto y le dije: esta es una fan tuya en Alicante. Y Andrés estaba despierto y contestó. Y le contestó un mensaje que la hizo llorar. Y dijo: la razón por la que tengo tantos jóvenes, el propósito es arrebatarle la juventud al diablo del infierno y poderla alistar para el cielo. Bendito sea el Señor. Amados, tus hijos te están mirando. Tus sobrinos te están mirando. Tus nietos te están mirando. Los jóvenes de la iglesia te están mirando. Necesitamos marcar vidas. Necesitamos trascender a través de las generaciones. Necesitamos ser un ejemplo para ellos. Los nietos y los hijos siempre me han visto evangelizando. Donde llego, y si paso por aquí, al que le puedo compartir, le comparto la palabra del Señor. Y con sabiduría, no hay uno que se me escape. El viernes iba para el Ministerio del Interior y el
taxi de Uber que me llevaba en toda esa distancia, del norte al centro. Eso fue algo maravilloso. Y allí, entonces, llegamos allá y él dijo: ay, llegamos y esto está tan bueno que no quisiera que se bajara. Y yo le dije: tranquilo, yo tengo que volver a casa. ¿Te puedo enviar un mensaje media hora antes de salir, cuando vaya a salir media hora, y tú me recoges? Y dijo: claro que sí. Así es que media hora antes de salir le puse el mensaje y él puso cara triste y contestó: estoy pero tan lejos que no alcanzo a llegar. Bueno, esta mañana yo tenía que venir muy temprano al aeropuerto y anoche lo llamé y le dije: Rubén, habla con Igna de Suárez, ¿será que me puede recoger? Ahí, pastora, me dijo, allá estoy temprano. Así es que entre llegar de la casa al aeropuerto, ahí estuvo la estocada, y por si no lo vuelvo a ver, de una vez para Cristo. Evangelizamos por donde compartimos del Cristo maravilloso. Pues, ¿qué te parece? Mi nieto Juan José, que vive en el Ecuador, me envía un mensaje a principio de año. Es un evangelista, 10 años, y va ganando almas por todas partes. Y el mensaje que me envía un día me dice: Tita, le estoy aceleradito, Tita, pues, ¿qué te cuento? Que le estaba compartiendo a un compañero, le estaba compartiendo de la gran tribulación, bueno, no, de la obra que Cristo hizo en la cruz por sus pecados. ¿Y tú qué crees? Pues que se entregó a Cristo. Le hice una oración y recibió a Cristo. Y luego le hablé de la gran tribulación, del anticristo, le hablé del... Porque es muy escatológico. Él vive al día de los cumplimientos proféticos, ¿no? Otro día me dice: ¿cómo te parece que le compartí a un compañero acerca del pecado cuando entró en la humanidad? Y le leí Génesis 3. Y entonces, pues, cuando le leí que el diablo se metió en la serpiente, él me dijo: ¿cómo así? Explícame eso. ¿Cómo así que el diablo se metió en la serpiente? Yo no puedo entender eso. Entonces yo le dije: mira, no te lo puedo explicar ahora, pero mañana te lo explico. Así es que, Tita, dime por qué, cómo fue que el diablo se metió en la serpiente. Necesitamos marcar esta generación. Una generación que buscaba la presencia de Dios. Rápidamente, ya estamos terminando. Número 5, una generación que tenía conocimiento de Dios. Qué lindo. En el capítulo 3, versículo 7 en adelante, Samuel dice: no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y te llamaré. Y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó las otras veces, como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces dijo Samuel: habla, porque tu siervo oye. Y desde allí comenzó una vida de conocimiento de Dios, de escuchar la voz de Dios. Él ya no solo oía la voz de Elí, oía la voz de Dios. Su corazón estaba abierto. Esta generación es llamada cada vez a un conocimiento mayor. Ustedes son llamados por Dios. Él se quiere revelar a ustedes de una manera nueva cada día, de una manera maravillosa. Ese conocimiento progresivo que va como la luz de la aurora, que va en aumento, así como el día va en aumento. Necesitamos marcar esta generación con un conocimiento de Dios maravilloso. Una generación no solamente con mayor conocimiento de Dios, una generación con el respaldo
y la autoridad de Dios. Dios estaba con Samuel y respaldó todo lo que Samuel hizo. Escuchen, si usted le busca a Dios, si usted le conoce a Dios, si usted le honra a Dios, si usted busca su presencia, Dios respaldará todo lo que emprendas. Y Dios estará contigo. Y Dios te guardará. Y Dios te librará. Capítulo 3, versos 19 y 21. Mire lo que dice. Y Samuel creció. Qué bonito. Y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Con Samuel la palabra de Dios vuelve a venir a la nación. Dios está con Samuel. Dios respaldó a Samuel en todo lo que Samuel emprendió. Yo quiero que usted sepa esto. Voy a cumplir 40 años de vida en el Señor y 38 años de servirle. Y en estos 38 años Dios ha sido bueno. Y yo te puedo decir lo mismo. Dios ha respaldado todo lo que Él me ha mandado a hacer. Y aún se han levantado contra mi vida. En tiempos pasados fue muy duro, porque el ministerio de la mujer no estaba reconocido. Pero ¿quieres saber algo? Dios respaldó todo lo que Él me puso a hacer. Y hasta hoy día yo puedo decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado y me seguirá ayudando. Y mientras pasa alguien para el piano, cierro mi mensaje de la generación de Elí con lo último. La generación de Elí fue una generación de integridad. Dígalo fuerte, fue una generación de integridad. Repítalo conmigo. La generación de Samuel fue una generación de integridad. Toda su vida. Y escuche esto. Samuel comenzó bien y Samuel terminó bien. La cosa no es cómo comenzamos, sino cómo vamos a terminar. Mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 12, ya anciano, versículo 2 en adelante. Ahora pues, dice Samuel, es aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí, delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de la mano de ningún hombre. Y él dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Qué tremendo. Un hombre de Dios que comenzó bien y terminó bien. A veces la gente comienza bien, ministerios continúan bien, pero tristemente al final terminan mal. Estábamos hablando
con el pastor antes de salir y hablando de un gran ministerio que los dos conocemos. Comenzó bien, siguió bien, pero terminó mal. Y tal vez tú has visto muchos, nacional, internacionalmente, y esto debe traer en nuestros corazones temor de Dios. Que seamos como Samuel. Caminó bien, vivió una vida de integridad, tal como su madre lo consagró, que sea para Dios. Estos son días que se necesitan vivir en consagración a Dios. Estos son días que se necesita vivir en integridad a Dios, en integridad. Que el Señor haga de nuestros corazones corazones sensibles, porque lo que yo veo es que a veces se peca y se sigue pecando y se sigue pecando y todo está bien, se miente y la mentira se volvió común y silvestre para nosotros. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que el corazón se nos quebrante aún por las cosas más pequeñitas. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que no permita que nuestro corazón se endurezca, sino que podamos ser sensibles a las pequeñas zorras y poderlas matar. Que nuestra vida comience bien, continúe bien y termine bien. Es el mensaje para los líderes hoy día. Usted tiene una esfera de influencia, sea en la casa que usted ministra, en las casas de vida, sea en la alabanza y en la adoración donde Dios le ha colocado, sea en la administración donde Dios le ha colocado, donde quiera que usted esté, porque si usted está aquí esta noche y está con esa camiseta, es porque Dios le ha entregado una esfera de influencia. Pero que en casa también sea igual, pueda mantener esa altura, en su negocio, manos limpias, manos de justicia, que podamos realmente ser un testimonio en esta ciudad y en esta nación de una vida de consagración a Dios y de una vida de integridad. Que nadie pueda decir nada de ti, porque no encuentran nada. Bendito sea Dios. Esa es nuestra meta. Hombres y mujeres que en esta noche están aquí, en un liderazgo que Dios les ha entregado. Es honroso, pero es de mucha responsabilidad. A través de Samuel, Dios volvió a hablar a la nación. La palabra profética fue clara y Samuel trajo orden a la nación. Los días de hoy no son diferentes. Tenemos tremendo reto en medio de tantas filosofías y de tanto humanismo y de tanto materialismo y de tanta depravación, que se levante una generación como la de Samuel. Que esta iglesia pueda ver la generación de Samuel levantada. Que esta iglesia, y en esta noche ese es el reto para ustedes como líderes. Esta es la palabra. Hay dos opciones: o la generación de Elí o la generación de Samuel. ¿Qué vamos a escoger? Y si usted decide por la generación de Samuel en esta noche, yo le voy a pedir que se ponga en pie y que oremos por esa consagración, así como Ana consagró, que fue una generación consagrada. Podamos en esta noche hacer una nueva consagración al Señor. Su vida tiene que rendirla al Señor otra vez. No sé cómo está caminando, pero Dios sabe cómo usted está caminando. Y que esta noche, al terminar esta palabra, usted como líder pueda retomar y decir: sí, Señor, yo vuelvo a hacer una consagración a ti.